Hoy de vuelta estamos reuniéndonos a través de esta modalidad que, bueno, ya en el mes de mayo vamos a estar conociendo los nuevos espacios de trabajo, cómo vamos a desarrollar nuestros encuentros. Ya vamos a tener una visión un poco más apropiada en el sentido de conocer todos los encuentros que ya vamos a tener durante el mes de mayo. Me corrijo bien, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a estar haciendo en este tiempo que nos encontramos es sobre todo poder culminar la reflexión que habíamos desarrollado en la clase anterior, donde habíamos hablado de los conceptos de la didáctica, de conocer las finalidades de la didáctica y también de agrupar a la didáctica como una de las ciencias de la educación. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso con ustedes, ver un poco qué quedó de todo lo que habíamos hablado en la clase anterior, antes de continuar con la apreciación de esa unidad, porque nos falta, básicamente habíamos desarrollado la mitad, hoy estaremos desarrollando la siguiente mitad y ya estaríamos terminando la unidad 1 y ya van a quedar con la profe Cecilia para poder esclarecer un poco cuáles van a ser las actividades que van a estar desarrollando con relación a esta primera unidad, ¿sí? Bueno, entonces, en ese contexto, yo le quiero pedir a Mónica Sánchez si me puedes decir, si recordás en la clase anterior que habíamos dicho de qué se encarga la didáctica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Sí, ahí está hablando con mi micrófono apagado. Profe, yo en la clase pasada tuve problemas con mi internet y se me cortaba todo. A mí la llamada. Por eso nomás no tengo muy en claro. Bueno, Fátima, te digo, pero Mónica, ahora ya vas a tener ya el documento también para poner al tanto lo que ya habíamos desarrollado en la clase anterior. Sí, profe, gracias. Ángel Viveros. Hola, profe. Hola Ángel, ¿cómo estás? Ángel, ¿vos estuviste en la clase anterior? No. Gracias, Ángel. Orlando, ¿estuviste en la clase anterior? Orlando Salvador. Sí, profe. Hola, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí, te escucho Sí, fuerte, claro. estuve, profe, sí. Sí, decinos, Orlando, ¿puedes recordar sobre qué tema habla la didáctica o a qué se refiere la didáctica? ¿Para qué nos va a servir la didáctica? En resumen, Sí, en resumen, algo que recuerdes de la clase anterior. eh, ¿Qué es la la verdad didáctica para vos? sería relacionado a la educación, puede ser, profesora, si mal no estoy. Sí, está relacionado a la educación. Creo que no sé si fue contigo que fue que dijiste que se iba a poder utilizar para como fuente de trabajo para colegios Sí, y demás para sí, poder, o sea, relacionado a eso. Eso es lo que recuerdo, profesor. Puede sí, ser en cuanto al aprendizaje, la planificación de ello, puede ser, no sé. Te estoy tirando, profe, así lo que me viene en mi cabeza nomás. Disculpame. bueno, espero que estemos un poquito más atentos la próxima clase. Sí, adelante, por favor. Profe, lo que yo anoté fue que la didáctica es la ciencia de la educación Sí, que interviene el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del alumno y sí, tiene su manera de producir el aprendizaje en la teoría y en la práctica. genial, excelente. Sí, así como bien dijo la compañera, muchísimas gracias por tu aporte, excelente. Tus apuntes estuvieron bastante bien. Bueno,
y bien porque comprendiste también lo que estuvimos desarrollando y sumando un poco a la memoria de todos los demás compañeros que recordaron algo que fuimos haciendo en la clase anterior, ¿verdad? Sobre todo recordarles que, como bien decía la compañera, la didáctica es una ciencia de la educación que se encarga justamente del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, su finalidad es producir aprendizaje. Y para la producción de este aprendizaje, como bien decía la compañera, también existe una parte teórica y una parte práctica. O sea, el aprendizaje no está solamente basado en puras teorías, en puros elementos conceptuales, sino al contrario, se concreta en la medida que esos elementos conceptuales puedan ser desarrollados en la práctica. Y ahí es donde la didáctica tiene su gran valía. Porque así como bien también decía el compañero Orlando, y una de las cosas que yo había hablado con ustedes en el encuentro anterior, era justamente que la didáctica general, que es nuestra materia que estamos desarrollando el día de hoy, es la materia que da inicio a la formación pedagógica. Yo les había dicho que sí, efectivamente, el perfil de egreso de la carrera de psicología dice que los egresados de la carrera de psicología pueden llegar a acceder al cargo de docente en el área de psicología toda vez que hayan desarrollado estas asignaturas, ¿verdad? Entonces, dice concretamente aquel egresado de psicología que tenga formación pedagógica. Y ustedes, con esta clase que están desarrollando este año, más la que van a desarrollar el año próximo en didáctica especial de la psicología, ya van a tener habilitado, ya van a tener desarrollada esa parte para que cuando ustedes terminen la carrera también puedan tener como un plan de acción laboral la enseñanza, o sea, la docencia en la educación media de la psicología, ¿sí? De psicología general, esa materia que seguramente a cada uno de ustedes les llamó la atención en el colegio, ¿verdad? Y bueno, ahora con esta parte de la enseñanza que se da dentro de la carrera, ustedes también van a tener la posibilidad de ser esos profesores, de ser profesores de psicología, ¿sí? Bueno, y habíamos visto que el centro del desarrollo de la didáctica como disciplina, como ciencia de la educación, ¿qué quiere decir ciencia de la educación? Que es una de las tantas ciencias que usa la educación para poder desarrollar su cometido, ¿verdad? ¿Cuál es la formación integral de la persona? Y nosotros sabemos que la formación integral de la persona está constituido de su conocimiento, de su operatividad y también de sus actitudes, o sea, de su afectividad, ¿verdad? En este caso, esta didáctica que estamos estudiando hace referencia al desarrollo cognitivo de la persona, o sea, a través de la didáctica, los estudiantes, porque la didáctica permea todos los niveles, o sea, va a haber una didáctica de educación inicial, va a haber una didáctica de educación escolar básica, hay una didáctica de las lenguas, hay una didáctica de las matemáticas, hay una didáctica de las ciencias, ¿verdad? Y así, profe, ¿por qué hay tantas didácticas? Y porque cada saber va teniendo su propia característica, cómo tiene que ser desarrollado y cómo opera la mente humana en esos aspectos de la vida para poder construirse y formarse con más valía. Entonces, por eso que nosotros damos mucho hincapié al decir que la didáctica es una de las ciencias de la educación, ¿sí? Porque ¿cuáles son otras ciencias de la educación? Está la pedagogía, ¿verdad? Está la andragogía, está también la educación comparada, que es otra de las ramas de la educación que se utiliza para poder construir con mayor solvencia la educación de las personas, ¿sí? Bueno, y nosotros hoy vamos a seguir un poco con esto. Vamos a continuar la unidad 2. Ya hicimos el pequeño repaso, ya vimos que la didáctica es sobre todas las cosas anteriormente, y si ustedes buscan en cualquier diccionario, lo primero que les va a decir la didáctica es el arte de enseñar, ¿verdad? Porque antes se le consideraba un arte, una habilidad que uno tenía para poder transmitir información. Pero actualmente sabemos que es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene teorías, porque tiene práctica,
¿verdad? Porque esas teorías que se van poniendo en práctica va teniendo un resultado que si bien no son idénticamente iguales los resultados porque trabajamos con personas, con seres humanos, por eso las características de cada persona hace que el resultado sea más parecido o menos parecido en su finalidad, pero todos tienen bien determinado qué es lo que se quiere lograr cuando se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces en ese contexto nosotros vamos a seguir avanzando en la reflexión de esta primera unidad que estamos haciendo juntos, ¿verdad? Que estamos trabajando juntos. Bueno, como nosotros habíamos visto lo que era la definición, habíamos visto lo que era la finalidad, habíamos visto también a la didáctica entre las ciencias de la educación. Hasta ahí habíamos visto en la clase anterior. Y hoy vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, si no lo habíamos hablado, hoy lo retomamos con gran fuerza? Existe una ley de la nación, o sea, una ley general de educación que, como ustedes saben, las leyes van más allá de los gobiernos. No es que va a aparecer el gobierno de un nuevo gobernante y esta ley se va a dejar de hacer. No, las leyes sobrepasan justamente los gobiernos, ¿verdad? Porque son actividades que la nación la tiene que hacer independientemente de quién sea su gobernante actual. Por eso nosotros tenemos esta ley 1264, fue promulgada en la última década del siglo XX. Y en esta Ley General de Educación se establece que el sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que entender que nuestra Ley General de Educación agrupa en 3 grandes bloques el sistema educativo nacional. Por un lado tenemos el régimen de formación general, que es lo que nosotros conocemos como formación desde la educación inicial hasta la educación terciaria, universitaria y no universitaria. Y la educación de régimen especial que está dado para los policías, para los militares, o sea, van teniendo otro mecanismo que también está escolarizado y también está reconocido por el Ministerio de Educación, pero corresponden a otras modalidades y a otros procesos de enseñanza y que tienen sus propias leyes que le van dando y sus propias reglamentaciones que le van dando la posibilidad de avanzar en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? La educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja, ¿sí? Adelante, por favor. Profe, una consulta. En cuanto a otras modalidades de atención educativa, ¿entra solamente la militar y la policía o también entra la parte artística? La parte artística está dentro del régimen general, que puede ser formal, no formal y refleja, que te voy a estar explicando en un ratito, ¿sí? Pero las artes están dentro del régimen general. La de régimen especial son otras modalidades que la ley, la que establece con mayor claridad, son las de los policías y los militares. Porque viste que ellos tienen su propia academia, tienen su propio rango de ir avanzando dentro de su carrera militar. O sea, justamente por eso se llama régimen especial. Sí, gracias, profe. A ti. Bueno. Y como bien habíamos visto, dentro del régimen especial existe la educación formal, existe la educación no formal y la educación refleja. La educación refleja seguro es lo que más le estaría llamando un poco más la atención en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ir explicando de a poquito. Tenemos la educación formal, nos habla que son los procesos educativos que se realizan dentro del sistema educativo nacional, ¿verdad? Están institucionalizadas, estas abarcan desde la educación inicial hasta la educación terciaria. Y acá voy a ir un poquito más adelante y después voy a retroceder de vuelta porque les quiero mostrar este gráfico. ¿Se acuerdan ustedes que antes nosotros teníamos la educación el nivel primario, le llamábamos, que era la educación de primer nivel,
o sea, la educación nuestra, por la ley, está agrupado en 3 grandes bloques. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Esto lo dice la propia ley, ¿sí? El primer nivel es el que está, y esto dentro de la educación formal, ¿sí? Que se realizan en instituciones y que están muy estandarizadas y que es obligatoria para todos los habitantes del Paraguay. O sea, no puede haber un niño que simplemente sus padres no decidan que el niño no va a ir a la escuela. Entonces, este chico no va a la escuela por decisión de los padres. Esto no puede existir porque eso está penado por ley. O sea, justamente el deber de guarda, varias leyes son las que convergen tipificando la ausencia de un niño en la escuela como un hecho que no corresponde a una acción en derecho para el niño, ¿verdad? Lo dice la Ley General de Educación, lo dicen los derechos del niño, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que necesariamente o sea, los niños de edad escolar tienen que estar escolarizados. Les guste o no a sus padres que vayan o no a la escuela, esa no es una cuestión que tenga que entrar en tela de juicio o en la decisión de la patria potestad del padre, sino el que no lo hace simplemente está infringiendo la ley de guarda. Y la ley de guarda va teniendo sus sanciones correspondientes con relación a cada uno de a cada una de las transgresiones de la ley que se vayan desarrollando, ¿sí? Que pueden ir desde multas, que pueden ir desde cuestiones, como les decía, multas, y también puede estar la cuestión de privación de la libertad, y también se puede dar en el peor de los casos la pérdida de la patria potestad. O sea, son una serie de elementos conforme con la rigurosidad de la situación donde se esté infringiendo el derecho del niño. O sea, ustedes saben que un niño golpeado por sus padres, por ejemplo, sus padres, al tener una denuncia de esa naturaleza, esa denuncia no es una denuncia negociable ni que pueda ser pagada por fianza, sino tiene que estar necesariamente privado de su libertad, ¿verdad? O sea, son cuestiones así que, de acuerdo a cada situación que van infringiendo la ley, los padres va teniendo su sanción. Bueno, pero acá les comentaba esto, que es una obligación de los padres en honor a la guarda de la patria potestad que ellos tienen que acercar a sus hijos a las instituciones educativas. Y el primer nivel está constituido por la educación inicial, que está formada, o sea, la obligatoria es el preescolar para la educación inicial, pero la educación inicial tiene el nivel maternal, ¿verdad? Que es hasta los 3 años, entre 2 y 3 años. Después está el nivel el jardín, que es a los 4 años, y después tenemos el preescolar, que es lo que es obligatorio, ¿verdad? Dentro de esto que estábamos conversando, que va a los 5 años cumplidos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la educación inicial y la educación primaria, que está formada por la educación escolar básica primer ciclo, que está comprendida entre el primero, segundo y tercer grado. Después tenemos la educación escolar básica en segundo ciclo, que está constituido por cuarto, quinto y sexto grado. Estos dos grandes grupos, tanto la educación inicial como la educación escolar básica, primero y segundo ciclo, constituyen el primer nivel de educación para el Paraguay, ¿sí? El segundo nivel de educación está constituido por el tercer ciclo de la educación escolar básica, que sería el séptimo, octavo y el noveno para nosotros, y por la educación media. Y la educación terciaria o de tercer nivel están constituidos por los institutos, pueden ser institutos superiores y universidades, ¿verdad? Los institutos superiores pueden ser institutos profesionales o pueden ser institutos de formación docente, y los universitarios sabemos que son espacios académicos en donde su finalidad es obtener un título académico de grado, sean estos ingeniería, sean licenciaturas, ¿verdad? Van teniendo estas denominaciones ya dentro de la formación en la educación universitaria. Sabemos de vuelta nosotros que en la educación universitaria tenemos 2 niveles, el nivel de grado y el nivel de posgrado.
el nivel de grado que está dado por lo que les decía, por las licenciaturas, por las ingenierías, a ver, los abogados también, que tienen un rango de, no de doctores al terminar la carrera, sino ellos son abogados al terminar la carrera. Lo mismo ocurre, no es como los ingenieros agrónomos, incluye para los arquitectos también, ¿verdad? Ellos tienen todos sus títulos correspondientes, ¿sí? Bueno, los cursos de posgrado pueden llegar a ser 3 cursos de posgrado, y esto es importante que ustedes ya lo sepan desde el vamos. Está o sea, tienen 3 niveles. Tenemos los niveles de maestría, tenemos el nivel de especialización, que, o sea, la especialización se hace independientemente a realizar una maestría o un doctorado. Yo puedo hacer una especialización sin necesidad que tenga ninguna maestría, porque su puerta de entrada está dado por tener un título universitario. O sea, si yo tengo un título universitario, puedo hacer un curso de posgrado. Ese curso de posgrado que puedo tomar puede ser una especialización, que para la ley dice que tiene que tener como mínimo 360 horas pedagógicas, o sea, 360 horas de trabajo. Esas son las especializaciones. Después tenemos las maestrías, y las maestrías nos hablan de como mínimo unas 730 horas de trabajo y por año, y para llegar al doctorado tenemos que tener 1.200 horas, ¿verdad? Pero el doctorado se hace necesariamente con haber concluido una maestría. O sea, uno no puede hacer un doctorado pasando un poco el nivel, dice, bueno, yo hice la licenciatura, ya me quiero ir al doctorado directamente. Eso no lo puedo hacer. La ley 4995, que justamente es la ley de la educación superior, que está regulada su aplicación por el ente rector, que es el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, nos habla de que necesariamente en su resolución 700 nos dice que ninguna persona que no haya cursado una maestría y que tenga título de maestría puede hacer el curso de doctorado o de defender el doctorado. Sí, adelante, por favor. Profe, hablando del CONES, ya que mencionás, ¿me podrías explicar, o sea, la funcionalidad del CONES? Porque ves que hace poco hubo un dilema de que querían hacer que el CONES dependiera solamente del MEC. Y tipo, me gustaría saber qué sabes vos al respecto, tipo, ¿qué implicaciones trae que el CONES solo dependa del MEC? En realidad, lo que pasa es que la ley de educación superior, la 4995, establece dentro de su articulado que tiene que haber un ente rector, o sea, un ente regulador que se encargue de observar, de prestar observancia a cómo se desarrolla la educación superior. O sea, es como decirte que es el supervisor general de todas las universidades, ¿verdad? Que él es el único que tiene potestad por la ley 4995 de habilitar y de cancelar o clausurar algunos proyectos académicos, algunas carreras o algunas universidades, es el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Y el Consejo Nacional de Educación Superior está constituido por las autoridades de las universidades. O sea, es el consejo que justamente está dado por los rectores de todas las universidades públicas y por las universidades privadas que tenga el país. Y ellos tienen su propia reglamentación, o sea, su propia coordinación. Y el MEC tiene un representante dentro de este consejo, ¿verdad? Lo que entró en controversia durante estos últimos tiempos era justamente que querían que la educación superior pasara a ser así como son las escuelas y los colegios. O sea, como que tienen que sea el MEC el ente rector y el que se encargue de gobernar todas las universidades, de no estar constituido como está constituido ahora, por el Consejo de los Rectores, por
el trabajo de autogobierno y de autorregulación que desarrollan todos los rectores entre sí y más lo que les establece la ley, ¿verdad? Es un poco hasta donde yo pude seguir el problema, que te cuento que no miré mucho a profundidad, pero hasta donde estaba la controversia era que se estaba pretendiendo que el MEC sea también, así como es el órgano rector en las escuelas y en los colegios, que también lo pueda hacer en la universidad, ¿verdad? Que no haya este consejo de universidades, pero en realidad, así mirando rápidamente, como el órgano o el ente rector de la universidad también es el Ministerio de Educación, porque las universidades no dejan de ser un instituto formal dentro del sistema educativo paraguayo, ¿verdad? El MEC también tiene su representación dentro de este consejo, ¿verdad? O sea, están vinculados. Lo que no tiene es una dependencia directa, o sea, el MEC no puede sacar una resolución por sí sola y decir, esta universidad se va a cerrar. No, el único que tiene potestad y dada por la ley es el Consejo Nacional de Educación Superior, y ahí es donde aparece el CONES, que es ese consejo. Quienes son parte del CONES son justamente los rectores de las distintas universidades, ¿sí? Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Bueno, había algo que les quería comentar también. Ustedes tienen que saber que hay ciertas, o sea, no todo lo que nos vendan las moneditas de oro que nos quieran vender, tenemos que saber que tenemos que prestar muchísima atención, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien que en la educación superior, lastimosamente, la historia nos fue enseñando que mucha gente fue estafada con sus universidades porque decían que sí estaban habilitadas, porque una cosa es la habilitación, otra cosa es la acreditación de la calidad, ¿verdad? Y había universidades, sobre todo en el interior, muchas ofertas de carreras que no estaban aprobadas por el CONES y por tanto su título no está habilitado, ¿verdad? Con ustedes no se va a dar eso porque sí está habilitado, ¿verdad? Pero sí les quiero abrir los ojos para cuando vayan a terminar la carrera y quieran hacer algún curso de especialización en el posgrado, ¿verdad? Atiendan bien. Actualmente, y soy muy franca con esto, ¿verdad? Actualmente en la ley 4995, que es la ley de la educación superior, así como está a la fecha de hoy, no reconoce como cursos de posgrado a los diplomados, ¿sí? Los diplomados no son títulos académicos para el sistema educativo paraguayo. Sí lo son las especializaciones, sí lo son las maestrías, sí son los doctorados, pero no así los diplomados, porque los diplomados son cursos que se hacen, son como cursos de actualizaciones y demás, pero que no son reconocidos como títulos. Les pueden servir a las personas que hacen el curso de diplomado, le va a servir su curso como horas de capacitación, horas de aprendizaje, se les va a computar en horas, pero no se les va a computar como un título, ¿sí? Así que eso lo tienen que manejar muy bien, que la ley no contempla los diplomados como un título de posgrado, ¿sí? Bueno, como hace un ratito hablábamos, antes que yo les muestre todo este sistema educativo paraguayo, acuérdense, educación inicial está constituido por jardín, preescolar, maternal también, sí, maternal también, pero lo obligatorio entre los tres es justamente el preescolar. El niño no puede hacer el primer grado si no hace el preescolar, ¿sí? Después tenemos la educación escolar básica, que está constituido por 3 niveles, por 3 ciclos, me corrijo, por 3 ciclos, que está el primer ciclo, el segundo ciclo y el tercer ciclo. El primer ciclo es del primero al tercer grado, el segundo ciclo va del cuarto al sexto grado y el tercer ciclo del séptimo al noveno grado, ¿sí? Esos son cursos obligatorios que todos los niños del país lo tienen que cursar. La educación media son solamente 3 años en nuestro país, que está constituido por el primero, segundo y tercer año. Esa es la educación media. Y la educación terciaria, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que podemos tener la de
universitaria, la formación universitaria, que de vuelta tenemos carreras de grado y programas de posgrado, o pueden ser cursos profesionales, ¿verdad? Que está dado por carreras terciarias de formación profesional, pero no así de carreras universitarias. Bueno, quiero ir acá un poco más arriba para explicarles que la educación, ¿se acuerdan que dijimos que en el régimen general estaba la educación formal? Y la educación formal es esto que yo les acabo de plantear, ¿verdad? Aquello que está regulado por su desarrollo, que está amparado por la ley, que está amparado por la formación desde nuestra propia Constitución Nacional, ¿verdad? El no formar parte de este tipo de educación es un delito para los padres de los niños que no están cursando, ¿sí? Después tenemos la educación no formal. ¿Qué significa? ¿Que nadie le va a hacer caso? No, no es eso. Simplemente le llaman no formal porque los procesos educativos están relativamente organizados, pero no lo suficiente como la educación formal, porque son cursos cortos, no son obligatorios de que uno pueda seguir, de que pueda prosperar, y tampoco es delito no hacerlos. Entre ellos podemos hablar de los estudios de idioma, de los estudios de arte y deportes también, ¿verdad? Que se pueden inclusive hacer su enseñanza dentro de las instituciones educativas, ¿verdad? Pero no forman parte del régimen de formación formal. No dice en ningún lado que para que el niño pueda aprobar el segundo ciclo de la educación escolar básica tenga que ser cinturón amarillo o que esté en pichu de inglés, por ejemplo. O sea, eso no está asociado de esa manera. Es un mecanismo que tiene el estudiante para seguir formándose, pero es independiente a la educación formal. No es obligatoria para todos. Sí, adelante, por favor. Profe, en cuanto a idioma te referís solamente a los extranjeros. No contaría el guaraní y el español porque para pasar de grado y demás es obviamente obligatorio guaraní y castellano hasta, en mi caso, segundo año del bachillerato, ¿verdad? Sí. O sea, hasta eso, ¿verdad? No, eso está constituido, o sea, los dos idiomas oficiales nuestros tienen su obligación de la educación formal, sí o sí, ¿verdad? O sea, forma parte del sistema educativo. Ahora, de los idiomas extranjeros nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de una educación no formal, ¿sí? De aquello que no es obligatorio que lo tomes, pues claro, si lo tomas, sabes que estás creciendo mucho más, ¿sí? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, profe. Sí. Y lo que sería inglés, por ejemplo, en mi colegio nos hacían en primer, segundo y tercer curso hacer el inglés del MEC para poder aprobar el año y poder graduarnos, porque si no hacíamos eso o si fallábamos en ese examen, no íbamos a terminar el colegio. ¿Cómo sería eso? No, atiendan bien. Ahí hay una cuestión que se tiene que interpretar muy bien. Existen lo que nosotros llamamos, y vamos a trabajar más adelante con eso en la educación, o sea, en didáctica justamente, porque didáctica general le va a dar justo eso, las herramientas para que ustedes entiendan con mayor claridad cómo se desarrollan las cosas, ¿verdad? Existe lo que nosotros llamamos currículum, ¿verdad? El currículum que es sí, mal y pronto tiene un montón de otras cosas, pero dentro de las cosas que tiene un currículum es un documento en el cual aparecen todas las asignaturas que se tienen que dar por grado y están las asignaturas que son obligatorias del MEC que vos no podés dejar de desarrollar, así como decía el compañero hace un ratito, yo no puedo dejar de desarrollar guaraní porque está dentro de la cartilla obligatoria del MEC, pero no así el inglés. El inglés va a tener carácter obligatorio para tu escuela o para el colegio que corresponda, toda vez que no sea el bachillerato, porque en el bachillerato sí está como materia obligatoria, pero del preescolar hasta el 9º grado no estaba, por lo menos hasta donde yo recuerde, estaban peleando justamente por eso, para que pueda llegar a ser una asignatura obligatoria. Pero por de pronto no era una asignatura obligatoria, ¿sí? Entonces, está dentro de la carta de lo que tenés que desarrollar,
pero no es una obligación hacerla. Me aguardan un segundito, por favor, ya estoy de vuelta con ustedes, ¿sí? Un ratito. Felicidades. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, te escuchamos. Se te escucha. Sí. Les estaba contando. En los colegios, como una oferta más que se le ofrece a la población que va a acceder a ese colegio, pueden aparecer dentro de su cartilla de oferta de enseñanza. Les digo las que suelen aparecer y que no son obligatorias para el MEC, ¿verdad? Que suelen ser inglés, suele ser informática, suele ser, algunos tienen patinaje, otros tienen artes marciales, o sea, son ofertas que se suman a la oferta obligatoria del MEC, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vos no pasás esa materia, o sea, el MEC te dice, a ver, la escuela, le voy a poner un nombre, cualquier cosa, ¿verdad? La escuela Casa Verde. La escuela Casa Verde quiere ofrecer inglés, quiere ofrecer patinaje, quiere ofrecer informática, de robótica, y quiere que estas 3 materias formen parte de la cartilla de su oferta. Entonces el MEC le va a decir, sí, fantástico, podés traer tu cartilla de oferta. Puedes incluir eso en tu cartilla de oferta, pero me tenés que traer todos los programas que van a aparecer allí y yo tengo que como MEC sacar una resolución en donde diga que tu escuela, aparte de donde se enseñe castellano, donde se enseñe guaraní, donde se enseñe matemática, trabajo y tecnología, ciencias de la naturaleza y salud, educación física y todas las otras materias que normalmente aprendemos, también van a estudiar como materia obligatoria el inglés, todo lo que habíamos dicho, el patinaje y el tercero que no sé cuál era el ejemplo que les había dado. Entonces, ahí sí, cuando hay una resolución donde aparece que sí o sí esa escuela tiene esas materias como obligatorias, ahí pasaron estas asignaturas a formar parte del régimen de la educación formal, pero la mayoría de las escuelas no hacen ese proceso, sino simplemente les dice a sus alumnos que tienen que pasar y que si no pasa eso, no pasa de grado. Y no está dentro de la cartilla. O sea, ¿cómo ustedes van a dar cuenta que su escuela sí tenía o no tenía? Cuando saquen su certificado de estudio del Ministerio de Educación y vean allí si en todos los grados, desde el preescolar, aparece el inglés como materia y aparecen ustedes que tienen una nota específica. O sacaron 4, sacaron 5, o lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ustedes van a darse cuenta si verdaderamente esa asignatura o esta era una oferta académica que el colegio les ofrecía nada más o formaba parte de la asignatura oficial que la escuela le ofrece a toda la comunidad a través de una resolución del MEC. No sé si fui clara en mi explicación, no sé si hay alguna pregunta también por allí. Se entendió muy bien, profe. Se entendió, profe. Bueno, muy bien. Bueno, el siguiente, la educación no formal ya entendimos que, como les decía, son otros estudios, pero que no tienen la necesidad de estudiarse obligatoriamente, ¿sí? Ya habíamos mencionado algunos de ellos. Y la refleja, la educación refleja, dice que el gobierno nacional incentivará y fomentará la participación de los medios de información y comunicación social en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines de la educación paraguaya. Bueno, ustedes se acuerdan, hay un canal de cable y creo que también hay un canal de aire
en donde yo, por ejemplo, he visto la vez pasada con mucho asombro que estaban mostrando Peter Pan en guaraní, por ejemplo. O sea, era el dibujito que nosotros siempre conocemos de Peter Pan, pero los dibujitos estaban hablando en un guaraní así muy interesante. A mí me cautivó el dibujito y me quedé mirando toda la película para ver cómo hacían esta traducción muy interesante, ¿verdad? Y es acá donde nosotros estamos viendo la educación refleja, ¿verdad? También ustedes recuerdan en la pandemia, de repente durante la pandemia había horas en los canales de aire que daba tu escuela en casa, por ejemplo. Por eso, cuando hay espacios de esta naturaleza donde se tiene que transmitir la cultura, donde se tiene que transmitir la educación, el Estado es el que tiene que solventar estos espacios pagos en estos lugares, porque ustedes saben, la televisión no es gratuita, o sea, sí o sí, alguien tiene que pagar ese espacio que se está presentando, pues, a un negocio lucrativo. Lo mismo pasa también con las actividades que se van a, o sea, vamos a suponer que el gobierno va a sacar va a haber una actividad que va a involucrar a todo el Estado y que va a ser un espacio educativo. Lo mismo, lo propio hace el gobierno con estas empresas, ¿verdad? Y por otro lado, también sabemos que hay una serie de elementos, por ejemplo, el tema de la utilización del Meet, o sea, el Ministerio de Educación no usa Meet, el Ministerio de Educación usa Teams, que es una aplicación que hasta ahora está utilizando para sus videoconferencias, para el almacenamiento de la información de los estudiantes, ¿verdad? No sé si todas las escuelas tienen activa, pero cuando estábamos en la pandemia, todos los profesores teníamos activo nuestro correo de Teams, justamente para poder hacer las videoconferencias, para poder recibir las tareas de los estudiantes, para poder subir los exámenes y demás. Todo estaba desarrollado a través de esta plataforma, ¿verdad? Y que son todos los espacios educativos que ustedes puedan ver, de pequeños blogs o de microvídeos que se van sacando, que son herramientas pedagógicas que van dejando información. Por ejemplo, esto que había visto hace poquito de Clara Franco, que le habla a los jóvenes como esta comediante que estaba disfrazada de lo que nosotros en algún momento la conocimos como la Yuyera, en su personaje de la Yuyera, ¿verdad? Cuando le habla a los conductores de biciclos, por ejemplo, y le habla en un lenguaje así llano, un lenguaje hasta jocoso, pero dándole a entender también toda la información sobre la cual se quiere dejar una reflexión, ¿verdad? Con el tema de que para ellos el no tener espejos, que su moto hace más facha y no sé qué, y ella le dice destrozado, no le dice destrozado lo que te vas a quedar, sino shalai lo que te vas a quedar, algo así le dice, ¿verdad? Entonces, son espacios en los cuales se usan los medios para seguir generando educación. Instagram tiene, YouTube tiene espacios, se van utilizando todos estos elementos. ¿Perdón? Profe, pero Sí. hablando un poco, o sea, me acuerdo también, muy pocas veces he visto, pero creo que existió uno también en la que era así una animación el personaje era un indígena, un niño indígena, Ajá. que hablaba en guaraní y que hablaba sobre la historia de la colonización, por ejemplo. Sí. Sí. Y una pregunta, profe, Sí. ¿OMAPA podría entrar en esta educación refleja o no? ¿O en qué entra OMAPA? OMAPA es un programa. OMAPA es un programa de fortalecimiento de la formación en el área de las ciencias duras, ¿verdad? Más bien específicamente el área de las matemáticas, ¿verdad? Y es un proyecto, o sea, es un programa, no llega a ser una educación refleja, porque si era una educación refleja tenía que llegar a través de los medios de comunicación y tenía que ser abierto para todos. Sin embargo, OMAPA
es un programa que se desarrolla a través de la escolarización de los estudiantes, porque viste que OMAPA va tomando a cada grado y de acuerdo a sus grados va haciendo los niveles para las competencias. OMAPA también tiene su nivel de matemática 1, 2, Junior, Canguro, y no recuerdo cuántos más tenía, ¿verdad? Pero estaba así. Bien agrupados también, ¿verdad? O sea, es un programa que apoya la educación formal, ¿sí? Gracias, profe. Bien, bueno, entonces vimos, esto ya lo habíamos conversado y ahora vamos a trabajar sobre los momentos didácticos, que esto lo vamos a ir desglosando durante el año. O sea, esto simplemente para que ustedes puedan tener así un pantallazo de hacia dónde va todo lo que va a referir la didáctica, porque es la unidad 1. Hablamos de los momentos didácticos, siempre tenemos que tener pensado que hay una motivación, ¿verdad? O sea, todo aquel espacio en donde se despierta la atención del estudiante sobre lo que vamos a estar desarrollando en esa clase, en esa unidad o en ese año académico, ¿verdad? Y siempre parte de ver y de conocer un poco, indaga las experiencias previas de los estudiantes, saber cuánto los alumnos ya saben sobre el tema que se va a desarrollar y a partir de ahí construir, ¿sí? Puede ser que los alumnos sepan muchísimo, entonces ya se construye con mayor profundidad. Puede ser que los alumnos desconozcan absolutamente todo, entonces se inicia desde un punto básico de partida para empezar a tratar el tema y hacerlo más esclarecedor para todos los participantes de la clase. Por eso en la motivación generalmente los docentes utilizan actividades o técnicas que hacen que podamos ver en gran medida cuánta cantidad de estudiantes maneja el tema dentro de la clase y cuántos todavía no lo están conociendo, ¿verdad? Para que a partir de allí se reconstruya el aprendizaje. La presentación de las capacidades, hablamos de la planeación, o sea, todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo durante este año justamente tiende a que cuando lleguemos a la última unidad ustedes puedan elaborar unas planificaciones de clases que verdaderamente respondan a todos estos elementos que vamos a ir trabajando durante este tiempo, ¿verdad? O sea, nuestras finalidades, el logro y desarrollo de una planificación, de una planeación de clase, ¿sí? En la presentación de la clase, donde se presentan las capacidades, en donde se presenta también lo que esperamos que los alumnos aprendan a través del desarrollo de esa clase. Y el desarrollo del tema ya incluye la explicación del profesor, incluye realizar ejercicios de fijación del aprendizaje. En estos ejercicios de fijación, el docente hace con el alumno los ejercicios, hace las preguntas, va contando otros ejemplos, le pide a los alumnos que digan otros ejemplos y demás, ¿verdad? Y después ya tenemos también la evaluación, es otro de los puntos súper interesantes, es donde el docente les pide al alumno que genere solo su ejemplo o que genere solo el ejercicio que les dejó para trabajar, ¿verdad? Y por último aparece el redondeo o cierre, que es una evaluación final otra vez, en donde el profesor le pide a los alumnos que cuenten lo que aprendieron en ese día para que él pueda entender y ver hasta dónde se produjo aprendizaje o cuánto falta aún para que los alumnos interpreten todo lo que se les estuvo presentando durante ese día, ¿sí? Los elementos didácticos, esto vamos a ver nosotros más adelante, que hay muchos más, pero hoy solamente le decimos que hay elementos humanos y elementos no humanos, ¿verdad? Que feo suena no humano, pero esa es la clasificación. Los elementos humanos son los estudiantes, son los que aprenden, los docentes, que son los que comparten el saber, son todas las demás personas que están involucrados dentro de este proceso, los coordinadores, los directivos, los encargados de estar atendiendo el mantenimiento de las instituciones educativas y que en alguna u otra manera cooperan con el desarrollo educativo, ¿sí? Entonces ahí tenemos los elementos humanos y los elementos no humanos son más bien todas las demás herramientas que nos ayudan al aprendizaje. Por ejemplo, esta herramienta del desarrollo de la clase Meet es un elemento no humano que nos permite el acercamiento.
podemos tener también los libros en estos digitales, en estos impresos, podemos hablar de las cartelerías que pueden aparecer en cualquier parte de la ciudad y que nosotros miramos, vemos y analizamos, ¿verdad? O sea, todo lo que pueda servirnos para generar el espacio de aprendizaje que no esté asociado al profesor o al estudiante o a un instructor, eso forman parte de los elementos no humanos, ¿sí? Bueno, y las funciones, como ya habíamos hablado, tenemos una función formativa que promueve el desarrollo del aprendizaje. O sea, nuestra finalidad última es difundir el aprendizaje, es hacer que este aprendizaje sea lo más accesible posible para todos los que reciban este espacio de trabajo. Después tenemos una función mediadora que a veces con la participación del docente no va a ser suficiente el desarrollo del aprendizaje, porque el estudiante, aparte de lo que le dice el docente, tiene que también ponerse a leer un poquito más, ¿verdad? Generar o practicar más algunas acciones para que verdaderamente se apropie de ese aprendizaje. Por eso también la didáctica se convierte en un elemento mediador. ¿Por qué? Porque a través de los trabajos que ofrece el profesor se van a ir creando esos espacios de práctica, esos espacios de aprendizaje. Ahora, por ejemplo, yo les di un pantallazo de todo esto, pero el siguiente trabajo que les va a presentar la profesora Cecilia va a ser donde ustedes van a tener que leer y elaborar los trabajos que les estamos pidiendo, en donde aparece la tarea de ustedes como investigadores, como quienes van a construir y fortalecer su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente, esto que acabamos de compartir el día de hoy culmina un poco lo que nosotros conocemos como la primera unidad de esta asignatura, ¿sí? Entonces, se hizo aquí una presentación de qué es la didáctica, para qué sirve, cómo viene a involucrarse en la vida de los estudiantes y más todavía para ustedes que ya pretende construir en cada uno de ustedes un saber mucho más cercano, mucho más cimentado desde una mirada futura profesional para el desarrollo de la enseñanza, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea esta unidad 1. Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta sobre lo que terminamos de desarrollar hoy. Por mi parte, no, profe. Excelente, profe, muchas gracias. A ustedes. Adelante, por favor. Buenas, profe. Quería saber nada más si el material va a estar disponible en la plataforma para que podamos estudiar mejor. Sí, todo esto que acabamos, todo lo que va a venir de ahora en adelante, yo ya les voy a dejar el espacio con la profesora Cecilia. Ella es la que va a estar trabajando muy de cerca con ustedes con relación a las guías didácticas y los materiales de plataforma y demás. Entonces, ella es ahora la que justamente les va a referir, les va a mostrar en qué partes de la plataforma van a estar encontrando los documentos que tienen que leer para poder procesar esta información, ¿sí? Bueno, profesora Entiendo, Cecilia. profe, gracias. Ok. Sí, profe. Ya estoy aquí atenta. Bien, Bueno. entonces nos estamos viendo nosotros, queridos estudiantes, la próxima semana. Yo ya les dejo en manos de la excelente conducción de la profesora María Cecilia para que ustedes puedan desarrollar con ella la parte operativa de esta unidad, ¿sí? Bueno, un gusto también para mí. Muchas gracias por los emoticones. Gracias, muy atentos. Gracias, profe. Y tomo esto por el día de mañana, ¿verdad? Feliz día, profe, que pases bien mañana. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Bendiciones, profe. Hasta luego. Chao, Amén. profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, cuídese. Gracias, profe. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. Buenas tardes. Buenas, profesora, ¿todo bien? ¿Qué tal usted? Qué bueno, todo bien también. Ahora voy a compartir la segunda parte con ustedes, ¿les parece? Que es la parte que ya les interesa un poquito. Bien, vamos a hablar directamente de nuestra guía de trabajo. Primeramente, ¿ya pueden ingresar a la plataforma? Sí, profe. La gran mayoría sí, según tengo entendido. Ok, genial. A ver. Ahí
Muy bien, vamos a psicología. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Profesor, Se ve, profe. Genial. ve, Bueno, profe. bueno. Entonces, bienvenidos aquí a toda esta parte. Tenemos el foro de presentación, tenemos los avisos. Siempre recomiendo yo, aquí está el enlace. El enlace, quiero explicarles que el enlace va a ser el mismo, ¿sí? Lo que se va a ir cambiando es la fecha, pero el enlace es el mismo. Por eso que les pongo solo un enlace, ¿verdad? Utilizamos uno para todo el año. Bien, aquí los avisos y el foro de presentación. En la parte de avisos siempre le explico a la gente que por favor, si me quiere explicar o me quiere decir algo, me mande un mensaje al privado. Se ve de manera más fácil. Cuando alguien me manda en esta parte, cuesta un poco más porque no avisa la plataforma cuando ustedes mandan el mensaje. Y vamos a lo que es introducción a la didáctica. Profe, permiso, ¿cómo es para mandar tu mensaje por el privado? ¿Puedes mostrar? Aquí, acá. Este es un mensajito privado. Ah, ya, ok. Así que si es que de repente hay algo que les urge y me quieren escribir así en plataforma porque no tenemos forma de comunicarnos, me mandan el mensajito ahí, ¿está bien? Bien. Vamos entonces a lo que es materiales de lectura. ¿Cómo va a estar configurada nuestra plataforma? Primeramente, por los materiales de lectura que ya están cargados, falta visualizar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los materiales de la guía 1. Tenemos concepto de didáctica, didáctica general, elementos de la didáctica, la educación y también tenemos la ley 1264/98, que fue lo que la profe Lelia les estaba explicando un poquitito, que es la división de educación formal, no formal y educación refleja, ¿verdad? Tenemos materiales audiovisuales. Ustedes saben que las clases están siendo grabadas. Una vez que yo termine de grabar, las alzo a YouTube, les pongo ya ahí en esta parte que es material audiovisual. Tenemos la de la unidad 1. Esta es la segunda parte de la unidad 1. Con esto cerramos esta nuestra primera unidad. Y posteriormente ya les dejamos lo que es la guía de trabajo. Lo que yo les quiero mostrar ahora es la guía de trabajo. ¿Está bien? Y también los materiales. Los materiales están aquí, ¿verdad? Esto ya está todo en la plataforma, lo único que me faltaría es la ley 1264. Tenemos nuestra guía de trabajo, tienen 2 semanas desde ahora, porque ahora ya voy a habilitar, 29 hasta el 13 de mayo. Entonces les hace toda una introducción de los temas que fuimos desarrollando, que son los 6 temas que la profe tocó, ¿verdad? O la profe desarrolló, mejor dicho. Definición de lo que es didáctica, la didáctica entre las ciencias de la educación y otras ciencias, la educación y el sistema educativo, cómo está conformado acá en Paraguay, los momentos didácticos que toda clase debe tener, los elementos de la didáctica, que son los que decía ya los humanos y los no humanos, y en este caso, contenidos de adecuación curricular, eso no mencionamos aún, ¿verdad? Entonces, tenemos la presentación de lo que es el tema y lo que se les solicita. ¿Qué se les solicita a ustedes? Se les solicita hacer un resumen de diferentes partes de los materiales que les fuimos dejando, ¿verdad? Entonces, esto es todo un ejemplo. ¿Dónde se les pide el trabajo? Aquí. Acá empezamos. Leer los materiales que están especificados y elaborar un resumen. Entonces, del material concepto de didáctica, realizar un resumen sobre lo que es el concepto, la didáctica entre las ciencias de la educación, el objeto de estudio e intervención de la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ámbitos de intervención y finalidades. Ese es el primer resumen que se solicita. El segundo, del material de didáctica general de Medina, de las páginas 15 al 21, realiza el resumen sobre la didáctica, reflexión y análisis del proceso de enseñanza, aprendizaje y docencia, objeto, límites y posibilidades de la didáctica y los procesos metodológicos. Del material elementos de la didáctica, realiza un resumen de contenido.
Del material La Educación de Gervilla, página 16 al 23, realiza un resumen de contenido, definición de educación, rasgos de la educación y tipos de educación, formal, no formal y refleja. Entonces, aquí es donde les quiero mencionar la ley 1264, porque a partir de la página 7, ustedes van a poder encontrar todo el desarrollo de lo que es educación formal, no formal y refleja lo que la profe estuvo explicando. Está escrito en esta ley, que es nuestra primera ley de educación. De aquí en adelante, ¿verdad? Porque aquí tenemos una sección de educación inicial, tenemos una sección de educación escolar básica, tenemos una sección de educación media, tenemos la de formación profesional media, la de educación superior, la no formal y la educación refleja. No sé si alguien... Sí, yo, profe, Sí. quiero nomás consultarte una cosa, no sé si estaba bien mi pregunta. Ujú. ¿Es necesario, profe, aprenderse todas las leyes o con saber un resumen de lo que quiere decir todo ya basta? Bueno, O hay que saber así, la ley tal cosa dice tal cosa, o con saber nomás así pero a qué hace alusión. solamente una ley estamos trabajando. Ahora, No, como ahí decía, o sea, los los artículos me refiero. artículos, no, Sí, los a eso. artículos, no, si vos me preguntás si en el examen te va a salir en el artículo 15, dice esto, no te va a salir, pero sí te puede preguntar una definición de. Lo importante es que ustedes sepan, ustedes puedan diferenciar eso de formal, no formal y refleja, porque ahí es donde se presta confusión. Eso nomás es entonces el cuide de la cuestión, profe. Entonces eso es lo que hay que hacer más Y hincapié. son 7 páginas interesantes, ¿verdad? No es largo, no es largo. La ley está en general, o sea, eso es todo lo que permea, todo lo que hacemos nosotros en aula, bueno, lo mantiene o lo contiene esa ley 1200, como te Sí, lo repetí. me confundieron más, profe, artículo con ley. Disculpame, ese fue un error mío, te No, sí, pido la mil ley disculpas. es una sola, ¿verdad? Y Educación Superior también tiene su ley 4995/13, que es una ley nomás también, ¿verdad? Entonces, para poder desarrollar o poder, digamos, completar en el trabajo, tienen eso para poder leer. Como les digo, yo en unos minutos ya les hago visible la tarea. Por eso les preguntaba si la mayoría ya puede acceder a plataforma. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, gente, para eso yo estoy. Pueden hacerlo en grupos. Sí les pido, por favor, que si vamos a hacer en grupos, sean hasta de 5 integrantes. ¿Sí? No más de eso. Dale, profe, ¿Sí? consulta, si hacemos en grupo, cada uno tiene que entregar el trabajo Sí. en su plataforma, ¿verdad? Sí. O sea, en su Sí. cuenta. Así queda como evidencia. Porque yo no puedo corregir, por más que tu nombre esté, por ponerte un ejemplo, con Iris me alzó a tiempo, vos no me alzaste, se cierra la plataforma, ya no podés volver a alzar, entonces tenés 0 puntos, o sea que no puedo yo decir, sí, a mí me consta que ella también alzó su trabajo, porque no hay evidencia. No tengo evidencia. Este primer trabajo, no sé si lo vieron, tiene 12 puntos. Voy a volver a mostrarles porque eso es importante también que ustedes sepan, ¿verdad? Bien, la hoja puede ser, si es vertical, si ya les puse, es resumen. Acuérdense, son 4 cosas distintas, son 4 materiales que le está pidiendo y cada uno otra vez tiene los títulos de lo que pide. Todo eso hay que leer, por favor. Y los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que se van a tener en cuenta para poder corregir el trabajo? Primero, la profundización del tema, si cumplen los criterios del diseño sin errores y los elementos propios del resumen, ¿sí? También les recomiendo, por favor, que puedan alzar sus trabajos así como pide. Pongan su apellido, pongan su nombre y la unidad a la que corresponde, que bueno, sabemos es unidad 1. Bien,
Eso es lo que tenemos para trabajar. Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a este, o sea, creo que se había dicho tal vez la semana pasada, no me acuerdo bien, el tema de, si hacemos en grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si los trabajos son iguales, no habría problema. Sí, eso fue lo que yo pedí, por favor, porque ya tuve experiencias en donde lo hacen en grupo y te pongo un ejemplo claro. Ustedes 5, ¿verdad? María del Mar, Clara, Grisel, Orlando y Samuel. Pero ¿qué pasa? Samuel de repente me cambió el ejercicio 4, porque se les pide que hagan algo con el ejercicio 4 y vos me presentás de otra manera. O sea, no me presentás como los compañeros presentaron. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. Dale. Profe, entonces sería que nada, o sea, si vamos a hacer en grupo, nadie, o sea, el trabajo lo hacemos todos igual, nada Todo de cambiar igual. sobre la Sí, hora. claro, porque después te dicen, no, vos sabés que yo quiero hacer sola o yo esto, cuando ya habíamos aclarado, nosotros ya habíamos dicho, bueno, trabajar en grupo es más fácil. No siempre es más fácil, es cierto, ¿verdad? Pero yo les tengo que recordar, gente, que siempre se trabaja en equipo, ¿verdad? Siempre se trabaja en equipo. ¿Nos gusta o no nos gusta? Sí, a veces no nos gusta trabajar en equipo, pero es la única manera. Entonces, solamente por eso yo hacía ese pedido, por favor. Profe, no sé si entendí bien. Yo pensé que el trabajo grupal era tipo, si uno quería trabajar en grupo podía hacerlo. O sea, sí o sí tiene que ser en grupo, no puedo yo entregar sola mi trabajo. Y es preferentemente en grupo, ¿verdad? Es preferentemente, tampoco es obligatorio. Yo no te puedo obligar si es que no quieres trabajar, bueno, no puedo hacerlo. Pero se trabaja en grupo. El año pasado lo hicimos así. Bueno, profe, gracias. Cuando gustes. No sé si tienen otra consulta con respecto al trabajo. Los grupos hay que confirmarte, profe. O al entregar el trabajo no vas a saber quiénes son. Y ahora creo que va a ser un poco difícil que me confirmen porque ya pasé yo 10 minutos de su tiempo, ¿verdad? Son las 3:10. Te puedo enviar tal vez por WhatsApp. Por WhatsApp nomás, profe. Bueno, sí, les voy a agradecer, por favor. Acá yo veo que son 43. ¿Está bien eso o no? Somos un poquito más, simplemente que todavía no están pudiendo asistir. Entiendo. Y también el tema de que tal vez en el último minuto se cambie alguien, profe. Nunca se sabe. Ah, claro, ustedes pueden cambiar de sección o algo así, ¿verdad? O sea, no es sección, Sí. sino que turno, digamos. Sí, de turno. Sección sería lo mismo. Ah, ok. Bueno. Está bien, entonces le voy a, por favor, a pedir a la delegada, ¿verdad? Carol, ¿puede ser? Sí, debe estar pasando en cuanto me confirmen los compañeros, te paso la lista de los grupos. Te voy a agradecer muchísimo, muchas gracias. Como les digo, son 12 puntos. Lean, no se apuren, por favor, porque hay gente que se apuró para entregar de repente y se le pasa así los titulitos que se habían pedido, entonces va perdiendo puntos. Y otra cosa importante que yo creo que les va a interesar también, la entrega de trabajos siempre lo vamos a hacer el lunes porque el lunes es el día que nos corresponde, número 1. Y número 2, siempre voy a pedir a las 23:59, ¿está bien? O sea, hasta el último minuto de ese lunes ustedes lo pueden entregar. No esperen hasta el último minuto, pero sí van a tener hasta ese tiempo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces, gente. Si es que no tienen consultas, está todo claro. Bueno, les vuelvo a repetir lo de la lista para la gente que no estaba cuando yo hablé sobre eso, ¿verdad? Y para que quede también porque estoy grabando todavía. Les aviso que no es necesario que ustedes me pongan presente. ¿Por qué? Porque tengo 2 aplicaciones. Una que ya es la que acepta de manera automática y la segunda que es una aplicación en donde yo le pido la lista de las personas que estuvieron y me va mostrando desde qué hora estuvieron hasta qué hora estuvieron. O sea que no es necesario que ustedes me pongan su nombre y apellido. ¿Está bien? Dale, profe, muchas gracias y feliz fin de semana y feliz día al maestro, profe. Gracias, que la pasen muy bien. Que pasen bien también ustedes. Chao. Un gusto. Feliz día, profe. Gracias. Que pasen bien. Chao.